Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, a los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor digna de guión de serie, un amor que, al parecer, ha llevado a nuestro querido Serkan Ayolu a tomar decisiones muy importantes en su vida, decisiones que podríamos resumir en algo así como: lo deja todo por amor a Özge Gürel. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar esta historia, a ver qué sabemos, qué se rumorea y cómo esta pareja ha cautivado a tantos. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante trama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse nada. En el dinámico mundo del espectáculo turco, donde las historias de amor en pantalla a menudo se desbordan a la vida real, la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es un verdadero faro de autenticidad y compromiso. Ambos actores han conquistado corazones en innumerables producciones, pero es su romance fuera de cámaras lo que ha generado un sinfín de conversaciones y hoy, el foco de nuestro vídeo. Se dice, se rumorea y las señales apuntan a que Serkan, uno de los galanes más solicitados, ha tomado decisiones profesionales significativas, decisiones que parecen estar fuertemente influenciadas por su profundo amor por Özge. ¿Pero qué significa exactamente dejarlo todo? ¿Estamos hablando de proyectos rechazados, de cambios de residencia, o de un replanteamiento completo de sus prioridades? Vamos a investigar juntos. La conexión entre Serkan y Özge nació en el set de rodaje de la exitosa serie, Kiraz Mevsimi, o Amor de Verano, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento en que sus personajes, Öykü y Ayaz, empezaron a compartir pantalla, la química fue innegable. Los fanáticos se enamoraron de su complicidad, de sus miradas, de esa chispa que traspasaba la pantalla. Y lo que empezó como una colaboración profesional pronto floreció en una relación personal mucho más profunda. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo su amor ha madurado, cómo se han apoyado mutuamente en sus carreras y cómo han construido una relación sólida y envidiable. Pero últimamente las noticias sugieren que esta relación ha llegado a un punto de inflexión, un punto donde las prioridades personales, y sobre todo el amor, han comenzado a dictar el rumbo de sus carreras profesionales. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la aparente elección de Serkan Ayolu de enfocarse en proyectos que le permitan pasar más tiempo en Turquía, o incluso en proyectos más cortos y específicos, en lugar de embarcarse en producciones de larga duración que impliquen largas ausencias. Es bien sabido que muchas series turcas, debido a su popularidad y formato de episodios largos, pueden requerir meses, o incluso años, de rodaje continuo. Para una pareja que valora su tiempo juntos, estas exigencias pueden ser un gran desafío. Los rumores apuntan a que Serkan ha estado rechazando ofertas lucrativas, especialmente aquellas que lo obligarían a estar lejos de Özge por periodos prolongados. Imaginen la cantidad de puertas que se le habrán cerrado profesionalmente, la cantidad de oportunidades de oro que podría haber dejado pasar. Pero, ¿qué impulsa a un actor exitoso a tomar estas decisiones? La respuesta en este caso parece ser bastante clara: el amor. Özge Gürel, por su parte, también ha tenido una carrera prolífica, pero quizás con un enfoque ligeramente diferente en cuanto a la gestión de su tiempo y proyectos. La idea de que Serkan esté haciendo sacrificios tan significativos para estar más cerca de ella, para priorizar su vida en común, habla de un nivel de compromiso muy profundo. No se trata solo de amor romántico, sino de un proyecto de vida compartido. En una industria tan competitiva y a menudo efímera, donde la fama puede ser tan fugaz como intensa, tener una base sólida, un compañero que te apoye incondicionalmente, es un tesoro. Y parece que Serkan ha encontrado ese tesoro en Özge. Es importante recalcar que esta no es una historia de abandono de carrera, sino más bien de una reconfiguración. Serkan Ayolu sigue siendo un actor muy solicitado y admirado. Simplemente podría estar eligiendo sus proyectos con un ojo puesto no solo en el guión y el potencial de éxito, sino también en la logística de su vida personal y sobre todo en su relación con Özge. Podríamos estar hablando de la elección de series con temporadas más cortas, de películas, o incluso de proyectos que se filman en locaciones más cercanas a su hogar o que permiten una mayor flexibilidad. Esta mentalidad de calidad sobre cantidad, o quizás mejor dicho, de vida sobre trabajo, es algo que cada vez más figuras públicas están adoptando, y es inspirador verlo en acción.
Las especulaciones también apuntan a que esta priorización del amor podría haber influido en decisiones relacionadas con su lugar de residencia. Aunque ambos son actores turcos y la mayor parte de su trabajo está en Turquía, han tenido oportunidades de trabajar en el extranjero o de establecerse en lugares que faciliten ciertas producciones. La idea de que Serkan esté optando por un estilo de vida más centrado en Turquía, más estable, para poder construir un futuro sólido con Özge, es una faceta de esta historia que emociona a muchos de sus seguidores. No se trata de renunciar a su carrera, sino de adaptarla a su realidad de pareja, de construir un nido, por así decirlo, donde su amor pueda florecer sin las constantes interrupciones que exigen las giras interminables o los rodajes en ubicaciones remotas. Y lo fascinante de todo esto es que, a diferencia de muchas parejas de celebridades que mantienen su relación en un plano de total misterio o que se vuelven el centro de atención mediática por sus altibajos, Serkan y Özge han manejado su romance con una discreción admirable. Han compartido momentos de su vida juntos, han celebrado aniversarios, han mostrado su complicidad en redes sociales, pero siempre manteniendo un aura de respeto por su privacidad. Esta madurez en la gestión de su relación les ha permitido construir una base sólida, lejos de los focos indiscretos que a menudo terminan por desgastar incluso a las parejas más fuertes. Es esta fortaleza interna y este compromiso mutuo lo que probablemente les permite tomar decisiones tan trascendentales para sus carreras. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sigue para ellos? ¿Vemos pronto una boda? ¿Se retirarán temporalmente de la actuación? Lo único que sabemos con certeza es que su historia de amor es un testimonio del poder de las conexiones genuinas. En un mundo donde todo parece ser un constante desafío, donde la presión profesional y personal es inmensa, encontrar a alguien con quien compartir el camino, alguien que te impulse a ser mejor y que esté dispuesto a hacer sacrificios por el bien de la relación, es un regalo invaluable. Y Serkan Ayolu parece haber entendido esto a la perfección. Entonces, ¿qué significa que Serkan Ayolu lo deja todo por amor a Özge Gürel? Significa que en esta etapa de sus vidas, su relación es una prioridad absoluta. Significa que está dispuesto a tomar decisiones profesionales que quizás no sean las más obvias o las más lucrativas en términos puramente económicos o de fama inmediata, pero que le permiten nutrir su amor y construir un futuro juntos. Significa que ha encontrado en Özge un puerto seguro, un motivo para reevaluar sus aspiraciones y un incentivo para vivir una vida más plena y equilibrada. Es una historia de prioridades, de compromiso y, sobre todo, de un amor que parece ser la fuerza motriz detrás de cada uno de sus pasos. Para concluir, hemos explorado la fascinante historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel, y cómo los rumores y las señales apuntan a que el amor de Serkan por Özge lo ha llevado a tomar decisiones profesionales importantes, posiblemente reconfigurando su carrera para priorizar su relación. Hemos visto cómo su química en Kiraz Mevsimi se tradujo en un romance duradero, y cómo la aparente elección de Serkan de enfocarse en proyectos más cercanos a casa o de menor duración podría ser una manifestación de su profundo compromiso. En definitiva, su historia nos habla de la importancia de las prioridades, de construir una vida compartida y de cómo el amor puede ser una fuerza transformadora incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir esta interesante historia con nosotros. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí investigar y contarles sobre Serkan y Özge. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible equilibrar una carrera exitosa con una relación sólida? ¿Qué otros ejemplos de parejas del espectáculo han tomado decisiones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco a este vídeo, compártanlo con sus amigos y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Unirse a nuestra comunidad es fácil, rápido y nos motiva a seguir trayéndoles las historias más interesantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.